Muy buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión. Voy a leer la autorización de la grabación. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté dispuesta para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él. Coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta acorde a las condiciones generales de sus tratamientos de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces, manteniendo nuestro orden del día, vamos a empezar a trabajar dentro de nuestros acuerdos de formación. Hoy sí lo hice muy puntual para que nos rinda. Y vamos a empezar con nuestro objetivo, que es aprender a desarrollar un proceso de escritura que dará cuenta de la capacidad para comunicarse atendiendo la estructura gramatical, la semiótica, cohesión y coherencia léxica para producción de texto, que es lo que venimos trabajando desde la semana anterior. Dentro de nuestra agenda de hoy, entonces, vamos a hablar de las dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a hablar un poco más de producción de textos, dejando claridad lo que se debe hacer antes de empezar, algunos pasos ideales para seguir, conociendo un poco también los tipos, los tipos de texto y sus estructuras, y la importancia de los signos de puntuación. Así como vamos a tocar una pequeña pincelada de lo que es la redacción publicitaria, ya que más adelante tenemos todo un capítulo dentro de nuestra técnica que nos va a permitir hablar sobre lo que es la redacción publicitaria y aprender muchísimo de él. Ay, no le puse el obvio. En ese orden de ideas vamos a poner, hoy me validé muchos videos ya se darán cuenta por qué. Entonces, vamos a ver el primero. Sí, un poquito más. Bueno, entonces vamos a escuchar esto antes de empezar. ¿Qué hacer? ¿Me confirman si oyen, porfa? ¿Sabías que si dedicas 5 minutos a organizar tu texto antes de Sí, empezar profe, se escucha bien. en la Bien. mitad de tiempo? Pensar antes de empezar te puede sonar a pérdida de tiempo. Tú lo que quieres es escribir la primera palabra y tener la sensación de que avanzas. Pero no seas impaciente. La verdad es que si aclaras tus ideas con antelación, verás cómo tu productividad se dispara. Te doy la bienvenida al primer vídeo de este minicurso para mejorar tu expresión escrita en español. En la descripción te dejaré los enlaces al resto de vídeos a medida que los vayamos publicando. En el vídeo de hoy empezamos por la base. Te cuento las 4 preguntas clave que debes responder antes de comenzar a escribir. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? El gran qué. Lo primero que debes tener claro es de qué va a tratar el texto. Define el tema principal y los subtemas que quieres abordar. En función de la extensión que tenga, tocarás 2 o 3 subtemas o bastantes más. Anótalos porque esos subtemas serán la base de los encabezados del texto. Es decir, formarán el esqueleto de tu escrito. Después, te será mucho más fácil rellenar los apartados. Segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué escribes? Define el objetivo del texto: informar, persuadir, conectar, vender. Y no lo olvides mientras escribes. La información que des debe ir enfocada a cumplir ese propósito. Y tenerlo claro te ayudará a no irte por las ramas. Tercera pregunta.
¿Quién es tu público? En otras palabras, ¿a quién va dirigido el texto y cómo vas a hablarle al lector? Tu relación con él, el canal que uses para comunicarte y el propósito del texto definirán cómo te expresas. ¿Vas a usar un registro formal o informal? ¿Te dirigirás al lector en singular o en plural? ¿Puedes darle un toque de humor al texto o estaría fuera de lugar? Cuarta y última pregunta. ¿A través de qué canal te vas a comunicar? No es lo mismo escribir el guión de un vídeo que redactar un artículo para blog, un correo electrónico o un artículo para publicar en una revista científica. Por tanto, el canal afectará varios aspectos de tu redacción, entre ellos la estructura del texto. Recapitulemos. Las 4 preguntas que debes responder antes de empezar a escribir son: ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién es tu público objetivo? Y a través de qué canal te vas a comunicar. Si tienes clara la respuesta a estas preguntas, ahora sí puedes empezar. El resultado será un texto más coherente y escrito en menos tiempo. Como te decía al principio, en esta lista de reproducción y en la caja de descripción encontrarás otros vídeos de escritura en los que te explico con más detalle cómo mejorar tus textos. Desde cómo estructurarlos hasta cómo mejorar tu estilo y cómo corregir los errores más frecuentes en castellano. Te animo a consultarlos para seguir aprendiendo y mejorando. Bueno, básicamente esas eran las recomendaciones, esas 4. Les voy a pasar el enlace para que sí tengan en cuenta. El resto de los videos que ellos nos comparten son buenos, los he visto y me parece que están bien. Igual desde el español España, que pues tiene un tono un poco más estructurado y una mejor como consolidación de lo que es la gramática. Aunque no podemos decir que en Colombia tengamos un mal español, ya que es uno de los mejores donde se usa. Dentro de esos pasos ideales, en donde todos necesitamos escribir, lo hacemos desde muy pequeños. Cuando nosotros estamos pensando en cómo transmitir una idea, empezamos a escribir y hay muchos que aunque lo hacen, no tienen la capacidad de decir yo escribo bien. Es algo que se viene dando por, no sé si es un poco la forma como desde la primaria nos han venido estructurando el español y nos dicen cómo lo debemos hacer. Yo sé que hay muchas reglas gramaticales, hay muchas reglas ortográficas, hay muchas reglas que nos van a permitir mejorar, pero a veces la manera como nos las enseñan no son las adecuadas. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a hacer y a crear textos, tengamos en cuenta algunos pasos que nos van a permitir mejorar nuestra escritura. Uno de ellos es la lectura. De esta manera mejoramos la ortografía y obviamente la redacción. Y asimismo tomaremos el gusto tanto por leer como por escribir de una manera más clara. Como nos decían en el video, organizar ideas y ya vimos que hay diferentes estructuras gráficas que nos van a permitir organizar cada una de las ideas y sus subtemas que nos van a ayudar a estructurar un texto desde su introducción, contenido y conclusión. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Miren, yo no sé qué sucede con el género y el número. De verdad que es inmensamente importante y es el error que más veo en la actualidad. El género, como por ejemplo calor. Calor es masculino y muchas personas dicen la calor. Eso es un equívoco del español. No podemos cambiarle el género a las palabras. Y cuando empezamos a escribir en un número, es decir, plural o singular, debemos mantenernos así durante toda la redacción, ya que eso va a permitir que haya una conjugación total de lo que nosotros estamos expresando, la idea y la manera correcta de hacerlo. Las palabras. Es muy importante mantener un vocabulario un poco más amplio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues uno es a través de la lectura, pero dos no nos quita nada. Por ejemplo, colocar, he visto, yo lo tengo.
El protector de pantalla de nuestro computador pueden ser palabras y significados. Entonces, eso nos ayuda a aprender palabras nuevas todos los días. Igualmente, la ortografía es esencial para la buena redacción, ya que nos va a permitir que las ideas se entiendan correctamente. No es lo mismo escribir una palabra con S o con C porque su significado puede cambiar. Entonces, asimismo, vamos a tener en cuenta la ortografía para todo lo que nosotros vamos a hacer. Claridad. Cuando sabemos de qué hablar, tenemos esos apuntes, ese esquema, nos va a quedar mucho más fácil realizar nuestro texto. Igual si necesitamos hacer investigación anexa, es la oportunidad de hacerlo y de tomar notitas. Ya les hablaba en la sesión pasada de los cuadritos de cartulina blanca que uno utilizaba cuando estaba en el colegio. Son una buena herramienta. Y lo triste es que como ya casi no escribimos, pues hasta la letra se nos ha dañado. La longitud. No estamos hablando del total, sino de que los párrafos no sean ni muy cortos ni muy largos para que sean entendibles. Igualmente, no se trata de hablar durante muchas hojas del mismo tema, no. Lo importante es que ustedes puedan adecuar sus ideas y su forma de redacción a una idea concreta y que la expresen de manera adecuada en el texto. De esa manera van a poder tener la longitud exacta, ni más yendo en redundancias y en volver a repetir lo mismo 1000 veces, como muy corto que no tengamos ninguna idea que nos lleve a ninguna parte. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Especialidad. Recuerden que es muy importante ser claros, concretos y concisos. El vocabulario lo más amplio posible dentro de lo que conocemos. No traigamos tampoco palabras que no sabemos el significado, porque podemos entrar a usarlas mal. Y es importante tener, perdón, sinónimos y antónimos que nos van a facilitar mucho la organización, así como el uso de los conectores adecuados. Hay uno que de pronto hemos errado mucho y es de él en vez de escribir del. Hay que tener precisión en dónde necesitamos escribirlo de esa manera. Y revisemos. Por último, revisemos mucho el texto porque es importante, cada vez que nosotros lo revisamos encontramos algo más. Yo siempre les aconsejo que uno, lo lean en voz alta. Al leerlo en voz alta es más fácil encontrar los errores. Y dos, leámoselo a otra persona o que esa otra persona lo lea. De esa manera, obviamente, va a encontrar diferentes opiniones y diferentes puntos de vista acerca de lo que es nuestro contenido textual. Tipos de texto. Cuando nosotros hablamos de los tipos de texto, estamos hablando que depende de cuál es su objetivo comunicacional y de la misma manera cuál es el objetivo que podemos plasmar en él. Cuando hablamos de las estructuras textuales estamos hablando de que hay formales, semánticas y gramaticales. Las formales son las que nosotros empezamos a tener dentro de un contexto y desarrollamos su contenido para mantener un cierre donde se completa, siempre guiando al lector para llegar al resultado. Es decir, mantenemos una estructura muy bien organizada que nos lleva de principio a fin dentro de lo que es lo que nosotros le queremos contar, lo que queremos que el lector sepa y hasta dónde podemos llegar con él. Cuando hablamos de la semántica siempre hablamos de una cohesión textual, estamos hablando de que sea coherente y de que su orden, su distribución sea lógica con las ideas que estamos organizando, que las partes del texto, obviamente, que ya hemos venido revisando como introducción, contenido y conclusión, tenga siempre un buen manejo tanto de palabras como de relación, como de lógica y sobre todo que tenga un sentido
que lleve el mensaje adecuado a nuestro lector. La estructura gramatical. La estructura gramatical hace uso de nuestra lengua, obviamente de nuestras palabras, para crear un texto escrito en donde se resalte no solamente la idea de los diferentes párrafos que estamos estructurando, sino también la pertinencia dentro del tema general. Entonces aquí no venimos a colocar contenidos adicionales que nos ayuden de pronto a aumentar el texto, sino que sean directamente relacionados con lo que nosotros estamos haciendo. Y obviamente que aporten valor, que aporten a lo que nosotros estamos escribiendo, formalizando nuestras ideas. Cuando hablamos de la estructura básica de nuestros textos, lo primero que debemos tocar es la cohesión, pero tanto la hemos escuchado que no sabemos de pronto qué es. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es simplemente cuando nosotros tenemos estructuras que hacen parte del texto y que obviamente hablan en pequeño contenido, párrafo a párrafo, de problema solución o de estructura comprobación, en el caso del texto que nosotros estemos organizando. Cuando hablamos de la estructura de los hechos, estamos hablando de que partimos de información ya dada, de datos que conocemos o investigamos, para que se pueda demostrar y asimismo podamos tener dentro de narración ejemplos, noticias y otros textos que nos vayan a apoyar. Cuando hablamos de problema-solución, estamos hablando de que va a haber un problema que nosotros le vamos a dar solución durante toda la redacción y asimismo se puede hacer en parte de narración, científico, noticioso, cualquier tipo de texto que podamos desarrollar. La estructura de tesis-demostración, es decir, cuando tenemos un problema y queremos darle una solución a la misma, pero a través de una demostración, es cuando nosotros hablamos más de lo científico, social o filosófico. Luego se desarrolla la opinión que nosotros tenemos frente a lo que hemos investigado y al argumento que estamos estructurando para poder condensar nuestra idea. El orden del discurso o el orden discursivo. Este orden se da por la estructura que nosotros le estamos dando a nuestro texto. Es la forma en la que nosotros podemos plasmar nuestras ideas y materializarla, dentro de nuestros textos. Cuando hablamos de las estructuras textuales ya estuvimos hablando que son la forma, la semántica o la gramática. Al escoger una de ellas podemos ir al tipo de texto. Un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto informativo, un texto expositivo, argumentativo o instruccional. Cada uno de ellos tiene características propias que nos van a permitir comunicar de una manera específica. Cuando hablamos de la narración estamos hablando de argumentar, de contar, de adornar, de decir, de hablar desde, puede ser lo fantasioso o lo realista, pero siempre dentro de una historia. Cuando hablamos de la descripción estamos hablando del texto que nos permite decir, la noche no es solamente una noche, la noche es la noche estrellada en la cual miles de estrellas titilan en el cielo y nos dejan ver la inmensidad del mismo. Esa es una descripción de un cielo y esa es la manera como los textos descriptivos deben desarrollarse. El informativo, pues como su nombre lo dice, es informar. Son cortos, concisos y muy estructurados dentro de lo que es el qué, el quién, el cómo y el por qué y el para qué. 5 Ws que nos van a permitir tener la información concisa de lo que es un texto informativo, un texto que nos va a permitir dar a conocer una noticia, una información viable dentro de lo noticioso y que se estructure de esta manera. El texto expositivo es cuando nosotros tomamos una idea y exponemos diferentes aristas, diferentes características, diferentes opciones desde nuestro punto de vista y desde nuestra investigación para mostrar
¿Cuáles son las diferentes opciones que tenemos para el desarrollo de los argumentos? Argumentativo. Un argumento que vamos a develar, que vamos a investigar, que vamos a proponer una solución y que a través de ella pues vamos a expresar cada una de los párrafos dentro de la redacción. El instruccional, que ya es lo que nosotros conocemos como los diferentes manuales que nos van a permitir estructurar textos cortos que nos dan opciones de dirección, es decir, acciones paso a paso para el desarrollo de acciones o actividades que se basan en nuestros textos instruccionales. No sé si de pronto a este punto tengamos alguna pregunta. No, señora. Vale. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar de los signos de puntuación y su importancia. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado al texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hallo motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre la haya. Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos, qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego. Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Así como estos pequeños ejemplos, y creo que esta es una de las palabras que más tropiezos tienen, el allá, allá y el allá. Porque, no sé, tenemos una muy mala utilización de estas, así como el ahí y ahí. Es también un poco complejo. Yo les aconsejo mirar esos tipsitos, hay muchas páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Obviamente escojan una buena, ¿no? Una que tenga que ver con la Real Academia de la Lengua o hay una asociación del BBVA que también es muy buena para el uso del español. Entonces, eso nos va a permitir generar un poco esos tipsitos. Ya para terminar, y me perdonan que ha sido un poco rápida la sesión, pero pues no los quiero molestar tanto con esta super voz. Redacción publicitaria. Cuando nosotros hablamos de la redacción publicitaria, estamos hablando de que la publicidad en realidad, sin el texto, sin la palabra, sin la música, sin lo que nosotros estamos comunicando, no es nada. La sola imagen por imagen debe comunicar, debe tener una redacción visual, una organización visual que nos va a permitir estructurar esa comunicación. Y dentro de ello, entonces la redacción publicitaria es la posibilidad que nosotros tenemos de poner ideas, información, pensamientos, hechos de nuestra marca con el propósito de hacer que nuestro público responda de alguna manera frente a lo que están leyendo. Generalmente, la idea es que la respuesta sea la adquisición del producto o servicio. ¿Cómo escribir? Pues cuando nosotros hablamos del copywriting, es simplemente una técnica para persuadir a las personas con el único objetivo de vender. Por ello es importante que lo que nosotros vayamos a escribir sea un texto que no sea solamente compre esto, sino que a través de diferentes redacciones, palabras y conjugaciones podamos estructurar un contenido
que dentro de él esté vendiendo sin necesidad de decirle, oiga, venga, compra. Para ello es imposible que nosotros lleguemos al punto de no poder hacerlo, porque de por sí nosotros venimos con una configuración desde pequeñitos donde nos permiten comunicarnos y vamos aprendiendo desde muy pequeños a muy mal, manipular. Y cuando desde chiquitos los pequeños empiezan a encontrar esas palabras para lograr lo que quieren, de esa manera nosotros vamos a conseguir lo que queremos a través de una muy buena redacción. Para ello debemos conocer palabras persuasivas, debemos involucrar a esa persona que queremos que sea nuestro cliente y compre. Obviamente es muy importante no imponer. Nunca debemos hacerlo, ya que de esta manera estamos ahuyentando a nuestro cliente. Utilicemos siempre un lenguaje acorde al público, ya sabemos cómo identificarlo. Y de esa manera, pues obviamente lo vamos a tener muy claro. Utilizar, además de ello, un contenido original, pero que sea útil, no solamente por ser original, sino que de verdad aporte a lo que nuestro cliente quiere. Sea directo, sea cercano, empatice con su audiencia y apele a las emociones. Quiero que cuando ustedes vayan a escribir algo para un anuncio, para un post, para una cuña, para alguna pieza, se pregunten, ¿es interesante? ¿Es concreto? ¿Es sencillo? ¿Se entiende? ¿Es creíble? ¿Es suficientemente persuasivo? ¿Y es pertinente su lenguaje? Es así como con cada una de esas afirmaciones podemos dar una buena estructura a nuestro mensaje. Y recuerden, no es largo, es corto. No son demasiados textos, son pocos textos. Vale, chicos, llegamos a nuestro punto de nuestra actividad, dentro de la cual les recuerdo que lo que deben hacer, deben realizar un tema de su interés, hacer un ejercicio investigativo, profundizar en él y elaborar un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática, que deberá estar en relación con la profesión o con un elemento que ustedes hayan vivido, una situación. Para su elaboración, escojan un tipo de texto, narrativo, científico, técnico, y basado en lo que hemos visto, van ustedes a desarrollar un tema o un documento donde haya un encabezado, unas palabras claves que son supremamente importantes, una introducción, un desarrollo, y dentro de ese desarrollo que se refleje la importancia de la problemática, argumentos, que obviamente tenga una postura frente a la problemática, que debe haber cohesión y coherencia, y utilizar adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración, así como la acentuación o tilde. Igualmente deben colocar una conclusión y una bibliografía donde sea necesario. Si es un texto narrativo 100% de ustedes, simplemente colocan bibliografía a su nombre. O es 100% texto desarrollado por mí. Recordemos que tenemos hasta el 22, es decir, hasta este sábado para la entrega de este documento, que son máximo 3 páginas en Arial 11, espacio sencillo, que se debe entregar en el espacio de informe de creación de contenidos y que esa es la de comunicaciones, no se me vayan a confundir con la técnica. Y que el informe debe estar escrito de manera asertiva, con estructura, encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Vale, chicos. De verdad que no los quería dejar hoy sin la sesión. Me perdonan el estado
para dárselas, pero no quería que se atrasaran y que ya es la última partecita para la entrega de esta actividad. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Recuerden que esta competencia es muy corta, pero es interesante y es importante que ustedes tengan claridad de ella. ¿Listo? Sí, señora, trataré de cuidarme lo más posible. Igualmente que tengan una excelente noche. Chicos, Dios los bendiga y nos vemos en la clase técnica, que si no mal estoy es mañana, ¿vale? A las 7 también. Cuídense. Vale, profe, muchas gracias. Igualmente que descanse. Amén. Gracias, hasta luego. Nos vemos.